Debido a fenómenos tan diversos como la globalización, es común escuchar cómo el gobierno de turno realiza firma de tratados y acuerdos internacionales. Sin embargo, ¿sabemos realmente lo que son? ¿Si son buenos o malos para nuestro país? Pues bien, el video de hoy hablará de eso y responderá todas nuestras dudas acerca de este tema tan importante que debería estar presente en la conciencia de cada peruano. Acuerdos internacionales. Antes de mencionar el origen, las características, ventajas y desventajas, empezaré por definir lo que es un acuerdo. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, señala que un acuerdo es un compromiso entre dos o más personas para beneficio de las partes involucradas. Además, según la Convención de Viena de 1969, se dice que los tratados son una forma eficaz de poder estructurar un acuerdo. Dicho todo esto, podemos recién señalar que un acuerdo internacional es un entendimiento bilateral o multilateral entre sujetos de orden jurídico, que piensan siempre en un beneficio en común. También creemos importante resaltar que para el Ministerio de Economía y Finanzas, tanto los acuerdos, tratados, pactos o protocolos son utilizados en diferentes casos para poder señalar una vinculación internacional. Historia de los acuerdos internacionales. ¿Cómo nacen? Pues bien, desde la aparición del hombre, este emprendió una lucha incesable por sobrevivir. Sin embargo, es gracias a su predisposición por alcanzar el bien común que éste logra afianzar paulatinamente prácticas que buscan atenuar los efectos de una guerra y llevar una convivencia armónica. Es entre las civilizaciones antiguas, entre egipcios e hititas, que se conocen los primeros acuerdos internacionales. Los delegados del faraón Ramsés III y del rey Katasu II se reunieron para firmar un tratado de paz. Es durante el Renacimiento que a finales del siglo XV, gracias al auge del comercio y la cultura y el descubrimiento de América, que se logra consolidar los lazos amicales entre naciones a nivel internacional. En caso de los acuerdos económicos, la Constitución peruana de 1993 garantiza el respeto a las inversiones extranjeras siempre y cuando se sujeten a nuestras condiciones, el cual está mencionado en el artículo 63 de nuestra Constitución y también forma parte del derecho internacional mencionado en el artículo 55. Tratados internacionales en materia de educación. El desarrollo de la sociedad se basa en una buena educación. Prueba de ello son los países potencia, los cuales encabezan el ranking en cuanto a nivel educativo se refiere. Tal es el caso de Finlandia, Canadá, Japón, China, entre otros. Es importante conocer más sobre este tipo de tratados, ya que este sector es uno de los más susceptibles actualmente. Es fundamental establecer lazos que nos permitan superar estas dificultades. Es por ello que nuestro país ha firmado diversos tratados durante su historia, los cuales muchos de ellos no han sido ratificados. Sin embargo, existen tratados bilaterales y multilaterales aún vigentes. Tal es el caso de Perú-Argentina y el Convenio Andrés-Bello, que fue firmado por 8 países. Ahora, respecto al Convenio Perú-Argentina, este fue aprobado por Decreto Supremo 023-98-RE. Acuerdos que se tomaron: 1. El reconocimiento de certificado de estudios de nivel primario y medio. El reconocimiento de títulos universitarios, aprobado por Decreto Supremo 024-98-RE. Además, becas otorgadas por parte de Argentina. Ahora, en cuanto al Convenio Andrés Bello, este es un tratado de derecho internacional suscrito y ratificado por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Venezuela y Perú.
Las acciones o medidas a desarrollar. Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades integradas. También desarrollar relaciones de cooperación con otros países. Además, fomentar el otorgamiento de becas recíprocas. Así también el establecimiento de cupos para que los alumnos continúen sus estudios de nivel superior. Incentivar la publicación y difusión de sus valores literarios y científicos. Ahora, en cuanto a sus objetivos, está el estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad entre los países miembros, superar la pobreza, impulsar el desarrollo, así también la transmisión y enriquecimiento de los valores culturales y morales. Ahora, analicemos un poco el panorama actual. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, que fue realizada en 65 países a escolares de 15 años, muestran los siguientes resultados. Argentina cayó 20 puntos, reflejando el mayor retroceso. Chile subió 40 puntos. Colombia también con mejorías. España cayó 12 puntos. Y Perú subió 43 puntos, la mayor progresión de toda la lista, aunque sigue al fondo de la tabla. Ahora, en América Latina, Chile encabeza la lista junto con Uruguay, mientras Argentina y Perú, a pesar de su mejoría, lamentablemente se encuentran ubicados al final de la tabla. Hablaremos ahora de uno de los acuerdos más importantes en cuanto a cultura. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 16ª reunión, celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados, no solo por el deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica, considerando que el deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto para el patrimonio del mundo, considerando que la protección de ese patrimonio es en muchos casos incompleta, dada la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. Se aprobó el 16 de noviembre de 1972 la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. La presente convención considera patrimonio cultural los monumentos, los conjuntos y los lugares, y considera patrimonio natural los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, las formaciones geológicas que constituyen el hábitat de especies amenazadas y los lugares naturales o las zonas naturales que tengan un valor universal excepcional. A cada uno de los Estados partes le incumbe identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Para ello, cada uno procurará, dentro de lo posible, adoptar una política encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva, instituir en su territorio servicios de protección, conservación y revalorización de su territorio natural y cultural, desarrollar la investigación científica y técnica que le permita hacer frente a los peligros que amenacen su patrimonio cultural y natural. Se crea un Comité de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de valor universal excepcional, denominado Comité del Patrimonio Mundial, compuesto por 21 Estados partes en la Convención. Cada uno de los Estados partes presentará al Comité un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situado en su territorio.
El comité establecerá con el título de Lista del Patrimonio una lista de bienes que considere que poseen un valor universal. También establecerá con el nombre de Lista de Patrimonio en Peligro una lista de los bienes cuya protección exija grandes trabajos de conservación. Se crea además el Fondo del Patrimonio Mundial. Los recursos del fondo están constituidos por las contribuciones obligatorias y voluntarias de los Estados partes, las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer otros Estados, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los organismos públicos o privados. El que decida sobre la utilización de los recursos del fondo será el comité. Los Estados parte, mediante programas de educación y de información, estimularán en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. Además, deberán informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio. Para concluir, es importante saber que la presente convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, siendo los 5 textos igualmente auténticos. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no miembros. Esta convención está formada por 187 países, uno de los cuales es el Perú, que firmó su ratificación el 24 de febrero de 1982.